Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar viendo lo que era un poquito los modelos OSI, ya un poquito más también referenciado al modelo de capas de TCP/IP. Ya. Bueno, tengan todos buenos días. Espero que hayan pasado unas vacaciones tranquilas, ¿verdad? Y que todos hayan podido descansar, ¿verdad? Vamos a por acá. Ok, habíamos visto que el modelo OSI pues, es un modelo en capas, ¿verdad? Que lo que se hace pues dividir lo que son las tareas que se tienen de todo el sistema de comunicación entre dos puntos, ¿verdad? Y pues se ve todo, digamos, dividido pues las tareas, ¿verdad? Por diferentes capas, ya entre cada capa decíamos que había una interfaz, ya que permitía de que podríamos cambiar una capa sin que se den cuenta las demás, ¿verdad? Esa es como la idea, ¿ya? Y pues que también el modelo OSI era un modelo de referencia, ya que es como un modelo conceptual, ¿ya? Y que pues puede que existan en las implementaciones de los modelos diferencias, ¿verdad? O sea, no necesariamente va a coincidir digamos, una aplicación del modelo de referencia ya en un protocolo específico puede que cubra, por ejemplo, una o más capas o media capa, no necesariamente puede cubrir toda una capa, ¿ya? Lo importante es que les decía yo que era tener el concepto, ¿ya? Como les menciono, las tareas que se hacen, ¿verdad? Y en qué capa corresponden, para que fácilmente se pueda extrapolar el conocimiento del modelo OSI a otro tipo, a otro modelo, ¿verdad? Entonces, para el caso de telemática, les mencionaba que era el TCP/IP, aunque le sigo insistiendo, existen otros modelos, siempre para el área de telecomunicación, ¿verdad? Pero que nos limitamos a ese porque ese es el que se utiliza en telemática, ¿ya? Entonces, digamos, la capa más básica, la capa, ¿verdad? Que se denomina la capa 1, es lo que se conoce como la capa física, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la capa física es crear las señales, en general físicas, ¿verdad? Que pueden ser señal óptica, eléctrica, microondas, ¿ya? O electromagnética, podríamos decir, va para representar lo que son los bits, ¿verdad? De una trama de datos que tengamos, ¿ya? Entonces, esa es como la tarea principal, ¿verdad? Es convertir, como les decía yo, los bits, ¿verdad? Las señales binarias, los datos en formato binario en señales físicas, ¿verdad? Actualmente, pues, los comunes es el espectro electromagnético, ¿verdad? Que ahí incluimos la luz y también las microondas y todo eso. Y también, pues, las señales eléctricas, ¿verdad? Que se rigen dentro de un conductor, ¿verdad? Ya, entonces, eso lo convertimos en algo, ¿verdad? Dentro de esa señal física, ese uno representa algo, ¿ya? Bien, en la parte de, por ejemplo, creo que todos hemos visto ahí películas, ¿verdad? Donde aparece lo de la clave Morse y todo eso, ¿verdad? Entonces, si ustedes veían, era un punto, era digamos, una señal pequeña y una raya, pues, una señal un poquito más alargada, ¿ya? Así funcionaba el telégrafo, ¿ya? O sea, con unos y rayas, ¿verdad? Entonces, ya con punto y raya se podían ir generando los caracteres que se tenían. Eso no era binario, ¿verdad? O sea, la estructura binaria, aunque se podría decir que sí, en el sentido de que solo era punto y raya lo que representaban los datos, las letras, los números, ya se podían representar, bueno, se pueden representar por puntos de rayas en el caso del sistema Morse. Ya, entonces, bien similar es esto, ¿verdad?
la parte física, pues solo busca tener un nivel de señal que diferencie el bit, ¿verdad? O que si es 0 o es 1, ¿verdad? Para poder estar claro ahí en qué estado se encuentra en un instante dado una señal. Ya, como les decía yo, ahí no importa cuál es el medio físico, lo importante es que se traduce a una señal física y posteriormente se hace la conversión inversa de la señal física, la convertimos nuevamente a la señal digital, que original, ¿verdad? Entonces, la capa física son las dos funciones, ¿verdad? Tanto pasar la señal digital a un formato, ¿verdad? O a una señal física, y esa señal física convertirla posteriormente a a la misma señal digital original, ¿ya? Entonces, son siempre, como les decía, el modelo óseo vamos viendo el complemento de las tareas, ¿va? Una tarea hace una conversión de un lado al otro y el otro la hace la tarea inversa, lo opuesto, ¿ya? Entonces, eso para que vayamos familiarizando con la parte conceptual, ¿no? Y ahora, dentro de qué, de esta capa física que están, ¿verdad? Están los medios físicos, ¿verdad? Y sus conectores, ¿va? Por ejemplo, tenemos los cables, ¿verdad? Puede ser UTP, si tiene su RJ45, ya, y también puede tener otro tipo de conector, ¿verdad? Puede también haber el cable coaxial, ya, entonces, y tiene sus conectores también, ya, entonces la fibra óptica también es un medio y tiene sus propios conectores, ya, ustedes ven las tarjetas inalámbricas igual, ¿va? Tienen su antenita, entonces, eso es parte de la capa física, todos los elementos físicos, ¿verdad? Tanto el medio como los conectores, ¿ya? La parte también tiene que ver con la definición de la capa física, es cómo se representan los bits en el medio, ¿ya? Eso también está normado, o sea, si usted va a ver, digamos, ahí por ejemplo, cómo se representa un bit dentro de un cable UTP, entonces está bien definidito cómo se va a representar un bit, ¿verdad? Un bit cuando tiene valor 1 o cuando tiene valor 0. Está definido ya eso, no está al azar, sino que ya está todo eso, y eso es parte de la capa física. También la definición de cómo, de qué señal, qué nivel de señal representa el bit, y si el valor 0 es 1, ¿ya? La codificación también, ¿verdad? También se define ahí, la codificación es similar, por decirlo así, es un poquito se confunde, ¿va? A veces con la misma representación de los bits, ¿verdad? Pero lo que sucede en la práctica es que a veces los bits, ¿verdad? Los arreglos de bits pueden presentar tiene un valor, ¿verdad? El 1 y el 0, pero cuando ya se presentan las cadenas, se pueden tomar ciertos codificación, ¿verdad? Por ejemplo, hay una codificación Manchester, ¿verdad? Hay varios tipos de NRZ, ya hay varias maneras de representar, ¿verdad? O de codificar, ¿verdad? Lo que son la información, ¿verdad? Ya los datos, ya. Y esto hace de que, por ejemplo, tiene ciertas ventajas, ¿va? Porque aparte de lo que son los datos en sí, digamos el 1 y el 0, hay algo que en las comunicaciones se utiliza bastante, ¿verdad? Que es el reloj, ¿verdad? El reloj o el clock, ¿verdad? Bueno, clock es en inglés, ¿verdad? Esa señal es bastante importante, ¿verdad? Casi que no pasa desapercibida ya, pero por ejemplo en sus computadoras ustedes han leído, bueno, este es de 2.5 gigahertz, ¿verdad? El microprocesador, esa frecuencia que se menciona ahí va, es la frecuencia de un reloj, ¿verdad? Así se le denomina, que genera una señal cuadrada para el caso de las computadoras, ¿verdad? Y utiliza un oscilador, ¿verdad? Que es un cristal, ¿verdad? Y con ese cristal se hace un circuito bueno, pues se genera inestabilidad con retroalimentación positiva y se hace que oscile, ¿verdad?
Entonces esas oscilaciones, ese cristal tiene esa característica que es bien preciso, ¿ya? Entonces puede generar un oscilador que oscile a una frecuencia bien predefinida, ¿ya? Hay varias formas de hacer osciladores, ¿va? Pero digamos, los de cristal son bastante precisos. Entonces, todos los sistemas tienen un reloj, ¿va? Para funcionar, ya que es el que me va denominando, marcando pues la pauta de que yo cuando realizo ciertas, bueno, cualquier operación, ¿va? Vamos en función del reloj. Ya, entonces igual cuando generamos la comunicación entre dos puntos, fíjense que algo bien complicado en las comunicaciones, yo tomo ahorita, porque en la capa física es la parte del reloj, ya, esto hace que las comunicaciones, hay comunicaciones que son asíncronas, ¿verdad? Que esas intentan no utilizar el reloj, ¿verdad? Ellas tienen, quieren enviar información sin utilizar el reloj. Hay comunicaciones que son plesiócronas, que utilizan el reloj, pero la precisión del reloj, no crean que es baja, pero digamos que presumen que el reloj no tiene toda la precisión que es necesaria y utilizan información adicional para lo que se llama, lo vamos a ver más adelante, alineación de trama, ya, y sincronización, ya. Entonces, eh, el reloj es importantísimo y están las síncronas, las comunicaciones síncronas que sí, ellas sí asumen que el reloj está bien, ¿verdad? Que es el corazón y evitan añadir información adicional para lo que es las tareas de sincronismo y digamos alineación de trama, ¿verdad? Es bien, como les decía, en un sistema así bien grande, ya, así como un proveedor de los que conocemos, ¿va? Pues de los, claro, por ejemplo, que ustedes conocen y Tigo, ¿verdad? De ellos, en el sistema todas sus plantas tienen un reloj maestro, ¿ya? Pero es un equipo bien sensible, que es bien especial, ¿va? Que es el que rige todo el clock de todos los equipos de telecomunicaciones de ellos, ¿va? Todo se pega a ese clock, a ese reloj. Ya, entonces, por eso es que es el master clock, ¿verdad? Y ese es el que nos dicta toda la secuencia. Entonces, es bien importante la parte del reloj. Entonces, ¿por qué nuevamente les estoy diciendo ahorita que les meto la codificación? O sea, estoy tocando el tema de codificación. Que las codificaciones permiten, además de enviar el 1 y el 0, que es el dato que quiero estar transmitiendo, ¿verdad? Sabiendo la información, permiten también con la codificación, se puede mandar el reloj también, ¿ya? Mandamos el clock, que esa señal, como les decía, es bien importante. Entonces, podemos también estar enviando el reloj gracias a la codificación. Entonces, algunas codificaciones permiten eso, que además del dato, mandar lo que es el reloj, ¿va? Ya, ¿qué más también incluye la parte de circuitos de toda la circuitería, ¿verdad? Tanto el receptor y el transmisor, ¿verdad? Ya, ¿qué es lo que se tiene? Ya es el equipito, bueno, el sistema que tiene el elemento transductor, ¿va? El transductor es lo que convierte una señal física a una señal eléctrica y viceversa también, ya, y además los circuitos de compensación, ¿verdad? Que hay una parte de filtrado para el ruido y el otro que ya nivela, aumenta los niveles de la señal. Todo eso ya va incluido en la capa física y está definido para la capa física, ¿ya? Entonces, es bien interesante el deseo y es un mundo completo. Estudiar pues la capa física y no es el objeto pues de esta materia, ¿verdad? Digamos, hacernos expertos en capa física, ¿ya? Eh, pero sí, y como le mencionaba, quisiera que por lo menos tuvieran cierto nivel de claridad con respecto a eso, ¿verdad? Entonces ustedes ven, por ejemplo, ahí estamos queriendo mandar una señal, ahí se mira una señal cuadradita, ¿verdad? Que vemos
podemos decir que cuando está arriba es un 1 y cuando está abajo es un 0, ya. Entonces, ven que hay una secuencia de bits, ahí mandamos, ahí está el 1, 0, 0, 1, ¿verdad? Y 1, 1, 1, 3 unos, y así sucesivamente, se va viendo cómo se va formando la señal, ¿ya? Parte, como les decía, casi que la señal no es legible, no es muy legible, ¿va? Por decirlo así, si usted no tiene en cuenta el reloj, ¿verdad? El reloj, ¿qué es lo que le dice? ¿Va? Es el tiempo que dura un bit, por decirlo así, ¿va? Usted dice un bit tarda este tiempo, ¿va? Entonces el reloj me dice, ok, por poner el número, un milisegundo, en este un milisegundo se le va a representar un bit, ¿va? Digamos, un reloj de un kilohertz, ¿verdad? Tiene digamos, mil ondas, ¿va? Mil periodos, ¿va? Entonces, ya en esos 1000 periodos, va, cada periodo es de un milisegundo, por ejemplo. Entonces, yo digo que una señal estoy mandando a un kilohertz, ¿verdad? Entonces, tengo ahí que el tiempo que me va a representar un bit, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo representa un bit? ¿Verdad? Entonces, ahí voy yo obteniendo, ¿verdad? Leyendo la señal y digo, ok, este tiempo la señal estuvo en 0, entonces significa que el bit vale 0. Y si la señal estuvo en 1, pues el bit vale 1. Ya. Más o menos esa es la idea, ¿va? Si lo estamos viendo así en señales, como lo estamos viendo que es de amplitud ahí, ¿verdad? Entonces, pero si vemos el esquema aquí del modelo, vemos nuevamente que viene de la parte de aplicación, allá se genera lo que es la información, los datos, ¿verdad? Ya, entonces, pero la aplicación a capa 8, o sea, la que está arriba de esta, llega a nuestra capa de aplicación del modelo OSI, y ahí la de presentación, sesión, transporte, red, enlace, y posteriormente llega a la física. Y una vez estando en la física, lo convertimos a la señal física que corresponda y se envía a través del medio, ¿verdad? O sea, lo mandamos ahí, lo metemos a una fibra óptica en forma de luz y allá regresa, llega al otro punto en forma de luz y allá hay otro transductor que agarra la luz y la convierte en bit, ¿ya? Esos transductores son parecidos a los complementos, ¿va? Uno bien sencillo, por ejemplo, ustedes utilizan micrófonos y audífonos, ¿va? ¿Ya? Si ustedes ven el micrófono, hacer la tarea opuesta al audífono, ¿va? Una señal acústica, por ejemplo, la convierte en una señal eléctrica, en un micrófono. Y el audífono, una señal eléctrica, la convierte en una señal acústica. Y de hecho, un micrófono puede ocuparse, depende del tipo, ¿va? Hay varios micrófonos que pueden hacer las dos tareas, ¿verdad? Por ejemplo, hay audífonos que usted los puede ocupar como micrófono si quisiera, ¿va? Pero no, digamos que no es su especialidad, ¿va? Pero de hecho podrían funcionar, ¿va? Ya, eso solamente es como cultura general, ¿va? Pero sí, ¿va? Tengan en cuenta esa conversión doble, ¿va? Una pasa de la señal eléctrica a lo físico y el otro pasa de lo físico a lo eléctrico, ¿va? Entonces, para que no se les olvide, tomen de referencia eso, ¿va? El micrófono convierte la señal acústica, bueno, empezaríamos con la señal, si nos vamos a los datos, ¿va? Primero convertiríamos la señal eléctrica a sonido. ¿Quién hace eso? Lo hace digamos, el parlante, ¿va? Un parlante convierte la señal eléctrica en sonido. Y el sonido después llega, es como que quisiéramos mandar datos, ¿va? Lo convertimos en sonido, lo mandamos por el otro lado, y ese sonido lo agarramos con un micrófono y de ahí lo convertimos nuevamente a señal eléctrica y ya mandamos datos. De hecho, se podría hacer, va a mandar datos con sonido, válido. Podríamos hacer un sistema de comunicaciones con sonido. Por supuesto, las limitantes serían las distancias, el volumen que tenemos que darle a la señal, que va, o sea, a afectar al medio, digamos, al ser humano, va a estar oyendo ahí los bits que están llegando a través del sonido. Es incómodo.
¿ya? Pero solo les comento porque sí se podría, digamos, transmitir bit o así, utilizando sonido, no habría problema, ¿ya? Podríamos hacer un circuitillo ahí que haga esa tarea. Entonces, pero no sería, digamos, práctico para una implementación y mandar grandes cantidades de datos, ¿va? Entonces, casi que lo que sí está, se utiliza, pues, por ejemplo, la luz, ¿verdad? ¿Ya? Y señales de voltaje también, ¿va? Y microondas, bueno, señales electromagnéticas, que no las podemos ver, ¿va? No las podemos escuchar, ¿va? Pero ahí están, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ven, y después la física se lo vuelve a pasar al enlace, y la enlace de la red de transporte y ahí se va para arriba. O sea, la de enlace cree que está hablando con la de enlace. Esa es como esa es otra parte importante del modelo óseo, ¿verdad? La de física habla con la física, ¿ya? Pero la de enlace habla con la de enlace. Ella no sabe que está hablando con la física. Ella se comunica con la parva. La comunicación es entre capas. La capa 3 habla con la otra capa 3. La capa de transporte habla con la otra de transporte. ¿Ya? Y la capa física de abajo habla con la otra capa física. Así funciona el modelo. ¿Ya? Veamos un poquito. Está, sí, seguimos con los medios, ¿verdad? Que podíamos mencionar, ¿verdad? Que es lo que transportan las señales. Lo más común es cable de cobre, fibra y la parte inalámbrica, ¿ya? Eh, Además, lo que les mencionaba, se pueden agregar señales de control, ¿verdad? Para poder establecer dónde empieza y dónde termina una trama, ¿ya? Eh, en las telecomunicaciones en general, ese es un problema que les digo yo, de estar se llama sincronizado, o sea, sincronizar la información. O sea, cuando usted manda un bit, ¿verdad? Que el otro sepa que usted está mandando un bit, ¿verdad? O sea, al mismo, ¿en qué tiempo lo envía? ¿Verdad? Ya, eso, vamos a ver si tengo una imagen más adelante que represente eso, ¿verdad? Ah, aquí viene un poquito la parte de la de señalización, ¿va? Que les mencionaba, ¿ya? Las señales, digamos que conceptualmente nosotros en sistemas digitales, ¿verdad? Que ya la cursaron, vieron que eran unos y ceros, ¿verdad? Entonces, esa señal es similar a donde dice digital signal, ¿verdad? Una señal digital. Ven, eh, ven ahí esa señal, ¿verdad? Que ven, tiene un valor 0, de ahí tiene un valor 1, y 0, 1, 1. Ahora, ven una línea punteada. Esa línea punteada, esa es la magia, ¿va? Que les digo yo, ¿va? Ese punteadito que ven ahí, eso, eso es el reloj, ¿va? Eso no aparece ahí, ¿va? Tan explícito, ¿va? Está implícita la información ahí, pero véanlo, no pasemos a las señales analógicas todavía, quedémonos en la digital. ¿Cómo es que usted sabe porque ahorita lo veo, ahí está por las señales, esas punteaditas, es que uno dice, ok, ahorita tengo un 0, ahorita tengo un 1, ahorita tengo un 0, ahorita tengo un 1, vuelvo a tener un 1, ¿verdad? Pero ¿quién me está diciendo cuál es el tiempo que le toma a un bit? Va a representarse, es esa punteadita, ¿verdad? Porque imaginémonos que fuera el doble esa punteada, ahí estuviera ambiguo, porque un ratito valdría, el primer periodo valdría como estuviera abajo, y otra vez estuviera arriba, y después abajo y arriba. O sea, ¿quién me dice en qué instante tengo un bit? ¿Cuál es el tiempo de vida de un bit? Va, ahí es el clock. ¿Va? Entonces, esa línea punteada no parece ahí, pero ese es el reloj que me está diciendo, mira, en este tiempo tengo un 1, un 0. En este tiempo igualito, si ustedes ven, el tiempo es igual, el clock es igualito para todos los tiempos, para todos los bits. Aquí vale 0, ahora vale 1, aquí vale 0, aquí vale 1, ¿ve? Y el siguiente tiempo todavía se mantuvo arriba, todavía tenemos un 1. Se acaba ese tiempo y vuelve ese ciclo de reloj y vuelve a medir 1, ok, y ahora está en 0, ok, ahora ya tengo un 0 y vuelvo a pasar a otro tiempo igual.
y vuelvo a medir, y ahora en qué está en 1, en 1. Eso es el clock. Imaginémonos cómo mandar eso, cómo decirle que tanto, digamos, transmiten en A y B me lo recibe en un punto que están a 10 kilómetros de distancia, pónganle, o a 1000 kilómetros de distancia, ya, cómo ellos van a ir sabiendo que ahorita, en este tiempo, en este instante de tiempo, le estoy mandando el bit, un bit tal, va, ya, y otro tiempito después, eso lo hace el reloj. Les digo, pues no lo subestimen, va bien importante el clock, eso, tener esa pauta, es decir, ahora empiezo a medir, ok, entonces termino de medir, ¿qué era? Eso era un 0, ok, de ahí sigo midiendo, ahora tuve un 1, y así, ¿ya? Entonces, importante, no aparece ahí, pero ese es el reloj, está implícito. Ahora, veamos las señales analógicas, pasemos a las señales analógicas. Las señales analógicas tienen 3 características fundamentales. Una es la amplitud, ¿ya? La amplitud es como el tamaño, la altura, ¿ya? Por decirlo así, cuando tenemos una señal así audible, ¿no? Que ustedes la, la pueden escuchar, si la pasáramos a una señal, la pudiéramos ver ahí en un osciloscopio, veríamos que le damos más volumen, sube la amplitud de la señal. ¿Va? Digamos que el oído, cuando escucha que es más fuerte, ¿verdad? El sonido es porque la amplitud es mayor. Entonces, por decirlo así, ¿va? Si lo quisiéramos referir al, al, al volumen de un sonido, ¿va? Ya lo podríamos decir, cuando está alto, la señal es alta, ¿va? Cuando está baja, es baja, ¿ya? Entonces la amplitud es eso, ¿va? Es la intensidad, ¿va? De la señal, que tan alta o baja es, ¿verdad? Entonces nosotros podemos variar esa amplitud, ¿va? Digamos, por decirlo así, imaginémonos, estamos ahí oyendo un sonido, le bajamos volumen, ok, por tantos segundos bajado el volumen, eso es un 0. Si le subimos el volumen, es un 1. Lo volvemos a bajar, es un 0. Le subimos, es un 1. Lo mantenemos arriba, sigue siendo el 1, y así. Entonces, variando la amplitud de la señal, podemos mandar la información digital, ¿va? Que sea 1 y 0, ya variando. A eso se le llama amplitud modulada, se modula la amplitud, ¿va? Se varía la amplitud de la señal para poder representar la información, ya sean 0 o 1 para el caso. Ya también podemos mandar señales analógicas, pero bueno, no es el tema de la materia. No solo se pueden mandar señales digitales, se pueden mandar otras señales analógicas. Pero bueno, eso no es el tema. Pero solo les comento, por ejemplo, la radio AM les suena, y el FM les suena también. ¿Por qué? Porque se mandan señales, pero analógica sobre la analógica. Se modula una señal analógica con una señal analógica, pero el caso de telemática, agarramos una señal analógica y la modulamos con una señal digital, ¿ya? Pero también se pueden modular con una señal analógica, que es el caso de la radio. Entonces mandamos dentro de una portadora otra señal de menor frecuencia, ¿va? Y podemos mandar ahí la información también analógica, ¿ya? Pero ese es tema de otra materia, ¿ya? Entonces variamos la amplitud y ahí mandamos los ceros o los unos, ¿ya? Variándolo. O sea, una amplitud baja podría representar un 0 y una amplitud alta podría representar un 1, ¿ya? De otra propiedad que tienen las señales, ¿verdad? Analógicas es la frecuencia. La frecuencia es que cuántas veces se repite, pues, en tiempo, ¿ya? Y cuando ustedes escuchan ya a nivel de sonido, podríamos decir así, ¿va? Es como eh, digamos, un tono más alto, ¿verdad? Que lo conocemos nosotros. Por ejemplo, un tambor va a generar señales con una frecuencia baja, pum, 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 pum. Una guitarra eléctrica o una guitarra general, ¿va? Entonces, la frecuencia es más alta, ¿va? Si ustedes lo vemos, lo graficamos, ¿va? También con un osciloscopio, vamos a ver que la señal ahí, hay bastantes señales, digamos, en un tiempo dado, ¿va? Digamos, si lo analizamos en un segundo, ¿ya? Entonces tenemos tanta
tantas señales en un segundo, tantos cambios de la señal. Entonces, a mayor cambio, es más alta la frecuencia. Hay una mayor frecuencia, se da. Entonces, ya, la frecuencia se representa, se mide en un segundo. Digamos, cuando usted le dicen 1 kHz, que equivale a 1000 Hz, significa que la señal varía, tiene 1000 periodos, ¿verdad? En un segundo. Si fueran 2 kHz, tiene 2000 periodos en un segundo. ¿No? Entonces, ahí eso es lo que se conoce como frecuencia. Entonces, igual, ven la señal que está FM, lo que hace es que se varía la frecuencia. Ya, por eso se ve como más ancha. ¿Va? Cuando se están los unos, ustedes ven la señal tiene más ondas, ¿verdad? ¿Ya? Y cuando está en los ceros, la señal tiene menos ondas. Entonces, estamos variando el número de ciclos por segundo de la señal. Entonces ahí variamos la frecuencia. Entonces le ponemos menos ciclos, representamos que es un 0. Le ponemos más ciclos, es un 1. Y así pues estamos variando el número de ciclos. Entonces eso nos serviría para transmitir bits. ¿Ya? Y también podemos ver, hay otra característica de las señales que es la fase. Esa parece PM ahí, ¿verdad? Por eso es de phase, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? La A de amplitud, la F de frecuencia y la P de phase, ¿verdad? Si fuera en español sería fase, ¿verdad? Es la fase. Entonces, lo que hace ahí, las señales igual, ¿verdad? Funcionan, son ondas senoidales, una señal senoidal, ¿verdad? ¿Ya? Usted sabe que tiene en todo, ¿verdad? Son 360 grados, ¿verdad? Va de 0 a 180 y de 180, bueno, de 180 a los 360. Ya, ahí todas las señales, el seno, coseno y la tangente están representadas, ¿verdad? Digamos, bueno, su señal, digamos, ellos están en función de la variable que son 360 grados, ¿verdad? Ya, entonces, eso es usted puede ver la señal en qué grado estaba, digamos, en qué fase. Usted le cambia esa fase a la señal, ya. Entonces, ahí también, en esos cambios de fase, puede usted representar bit también, ¿verdad? Entonces, es otra característica que se le varía a las señales. Entonces, por eso son los 3 tipos de modulaciones, va AM, FM y de fase, va PM, va, para el caso. Ya, eh, digamos que las más, como las más, como las más entendibles, va, es la M y el FM, porque como veíamos, lo podemos hasta hacer la analogía con lo que son el sonido, ¿va? Que es tangible porque lo podemos escuchar. Cada vez que escuchamos una canción, pues ahí estamos viendo todas esas modulaciones. ¿Ya? Ahora, la fase eh, eh, es ya a nivel de telemática, ¿va? Es de las que más se utiliza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con un cambio de fase, ahí hay algo bien importante, pero quizás por lo digo, no me quiero desviar mucho, ¿va? Pero sí, por ejemplo, hay QPSK, ya el QPSK, por ejemplo, te puede mandar 4 bits con un cambio de fase, ya. Entonces, digamos que hay algo como bien importante en esto, ¿va? Porque en un mismo periodo de tiempo, digamos, en un tiempo de reloj, por decirlo así, en un mismo periodo, usted puede mandar varios bits, ¿ya? Porque un cambio de fase puede representar en un sistema QPSK, son 4 bits. Un cambio de fase, ¿verdad? Representa 4 bits. ¿No? Entonces, o sea, usted puede hacer un cambio de fase, por decirlo así, ¿verdad? De 90, 180 o 270 grados, ¿verdad? O 0 grados, dependiendo de eso, usted dice, ok, si es de 90, pues ok, si es de 0, 0, 0, si es de 90 es un 0, 1, si es de 270 es 1, 0, y si es de, no, es un 1, 1, si es de 270, va, si es de 180, 1, 0. Ya, entonces, con un solo cambio de fase te representa 2 bits.
ya, ese es QPSK, pero de ahí está 16 QAM, ¿va? Entonces, es una modulación 16 QAM, un cambio de fase representa 16 bits, ¿ya? Y digamos que las señales son ya las normales, las modernas son 64 QAM, ya, por ejemplo, entonces, imaginémonos un solo cambio de fase a 64 bits de una sola vez, ¿verdad? Entonces, digamos que la modulación así para señales así digitales, ¿no? Ya, y que se ocupa bastante es la en fase, ¿no? Ya. Porque no quiero entrar en más detalles, explicarles bien qué es 16 QAM y todo eso, pero eso es, ¿va? Y como decía, un cambio de fase de tantos grados ya representa, ya de una sola vez, solo el cambio representa ya 64 bits de una sola vez. O sea, puedo transmitir con un solo cambio de fase 64 bits. Es bastante bueno, digamos, esa parte, ¿va? Pero solo para cultura general, ¿va? Entre las tres modulaciones, la más usada para datos, ¿va? Para telemática, es la de fase, ¿va? Por esa característica. Digo, no porque se puede también, y se ocupan las otras, ¿va? Pero estamos hablando de como que la más utilizada, ¿ya? Sigamos adelante. Como les decía, puede ser luz también, ¿va? Ahí está el espectro de la luz, ¿va? Puede cambiar, cambia ahí y se genera otra, ¿ya? Veamos acá. Vale, lo que les mencionaba ahí, va, la parte parte de la electrónica, los conectores y todo eso, ya, las señales, lo que es la codificación, ya, que lo que les mencionaba, que son ya códigos, ya vamos a ver más adelantito ahorita la cómo se pueden codificar las palabras, ¿verdad? Y también la señalización, ¿no? Ya. Eh, Ahí pues podemos ver un poquito la parte esta, la capa 2 envía la data, ¿verdad? Todos esos datos se tienen, digamos, su representación digital, pues se convierten a una señal, ¿verdad? Física y luego se envían a través del medio, ¿verdad? Esa es como la parte de las comunicaciones, ¿no? Entonces, el tiempo de bits, lo que les mencionaba yo, ya tenemos que hay un tiempo, un delta T, que es el que utilizamos para decir, en este tanto tiempo estoy representando un bit, y eso varía. Por eso les digo, imagínense las máquinas que ustedes tienen, ¿verdad? Imaginémonos un kilohertz. Un kilohertz, una comunicación de un kilohertz, y es, damos un milisegundo para representar, digamos, un bit, pongámosle ahí. Ese es el tiempo para hacer una tarea. Hay un ciclo que dura un milisegundo en el reloj, ¿ya? Un megahertz, bueno, ese es un kilohertz. Un megahertz es, digamos que usted ocupa un microsegundo, ¿ya? Que es en un segundo hay 1 millón de periodos, ¿verdad? Entonces se ocupa un microsegundo de tiempo para poder representar ahí, hacer una tarea o representar un dato, ¿ya? Un bit, ¿ya? Entonces, ya es esa frecuencia, ¿verdad? Un gigahertz, ¿verdad? Ya tenemos ahí, ¿verdad? Que tenemos un nanosegundo, ¿verdad? Ya es más pequeño todavía el tiempo, ¿verdad? Pues sí, ya tenemos un giga, es 1 a la 9, ya. Entonces, ya el periodo que tenemos 1 a la -9, digamos, para representar el tiempo. Entonces, imaginémonos cuánto tenemos, de cuántos ciclos tenemos
en una maquinita sencilla de ustedes que aparentemente se mira simple, la que tenemos ahí en nuestro poder ahorita, va. 2.5 gigas el reloj, o 3 gigas. Está hablando de 3 por 10 a la 9 de periodos, ¿va? Entonces, en esos periodos de tiempo es que se hacen todas las tareas, ¿va? Cada ciclito, o sea que puede hacer, tiene 3.2 o 3.3 por 10 a la 9, perdón, periodos para hacer tareas específicas, ¿va? Procesos, ese clock. Entonces, también cuando estamos en telecomunicaciones, esa es importante, ¿verdad? Esa frecuencia a la que vamos a transmitir, ¿verdad? Ya porque nos da la velocidad con que podemos mandar la información, ¿verdad? Entonces, hay varios tipos como les decía, codificaciones, ¿verdad? Tenemos la NRZ, ¿verdad? Ahí que hay un valor, digamos, de voltaje, ¿verdad? Que bajo, que representa lo que es el 0, y un valor alto, el 1, ¿verdad? Hay la codificación Manchester, que los valores se representan por los cambios de los voltajes, ¿va? O sea, ya no es el nivel, ¿va? Por ejemplo, si el que veíamos ahí decía, ok, si está en 0, entonces el bit es 0. Y si está en 1, el bit es 1, ¿verdad? Entonces, el valor 0 es 0 y el valor alto es un 1. ¿Ok? Ahí estamos. O sea, bien lógico, bien para el ser humano es bien, dice, ok, ¿para qué nos vamos a complicar la vida y para qué lo vamos a hacer más difícil? Por lo que les mencionaba, que necesitamos mandar más información, o necesitamos cierta inmunidad al ruido, o necesitamos también mantener constante el flujo de la información. Ya. Por ejemplo, la codificación Manchester, él no va, lo que hace son los cambios. O sea, si yo quiero mandar un 1, por ejemplo, si hay un cambio de la señal de 0 a 1, ¿verdad? Si lo quiero representar un 0, es un cambio de 1 a 0. ¿verdad? Yo creo que por acá está el dibujito. ¿verdad? Podemos ver. ¿Verdad? Aquí estaba. Vean, ¿va? Hoy sí ya lo pusieron el clock, ¿va? Esta presentación acá, ahorita. ¿va? Ven, ahí está el clock, eso, el reloj se llama. Es bien importante eso en los datos que les digo, en la transmisión. Ven, eso es lo que se conoce aquí, estas son presentaciones de Cisco, ¿verdad? Ellos lo conocen en tiempo del bit, ¿verdad? Pero es el reloj, ¿ya? Entonces, si bien que les mencionaba yo en la presentación anterior, que era esa línea punteada, ¿verdad? Eso me representa el clock, ¿va? Si ustedes ven, ahí está el clock, miren, vale, el clock es constante, él no cambia, tiene el mismo comportamiento, ¿verdad? Es igualito siempre. Entonces, él que me dice, ok, mira, lee en este tiempo todo este ciclo es para que leas un dato, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, hasta el primer ciclo, que el ciclo comienza cuando la señal vale 0, la señal de reloj vale 0, se convierte en 1 y vuelve a valer 0. Todo ese es un ciclo, o sea, es que el patrón completo se repite, ese es un periodo. No es el periodo solo cuando vale 0, no, ese es medio ciclo. El ciclo completo es toma 0 y toma 1 y vuelve a valer 0. A ese es el instante de tiempo. Entonces, todo ese tiempo, ¿verdad? El tiempo que le llaman tiempo de vida. ¿ya? Entonces ahí está cómo se representaría variando la amplitud. ¿vale? Le subimos la señal, ¿ya? Y ahí vamos variando lo que es la amplitud. ¿vale? Para representar una señal, un bit 0, entonces lo bajamos, lo ponemos en 0 la señal, en 1. Esa es la más entendible, ¿va? Ya, es la más, porque se parece a la digital, va la misma. La de frecuencia variable, ustedes ven, va ahí, lo convertimos en 2 ciclos cuando es 1 y un ciclo ¿verdad? Cuando es 0. Entonces ahí va cambiando. Ahí la de fase va cambiando. La fase ya no es tan legible, ya para el ser humano es más complicado, pero para los equipos es más fácil. ¿va? Eso es lo que sucede, ¿va? Que probablemente para nosotros interpretarla es más difícil. Quizás nos quedamos con la amplitud variable, pero para los equipos, los sensores, ¿verdad? Es más fácil leer las otras. ¿va? Ya, entonces,
aquí está, por ejemplo, ¿verdad? Eh, la parte del bit, ¿verdad? Cuando es NRZ, que les decía. Aquí ya lo estamos utilizando con una señal, digamos, un nivel de voltaje, ¿va? Por el caso. Que el voltaje es una representación, ¿verdad? Bueno, ahí cuando existe un circuito eléctrico, pues tenemos lo que es el voltaje, tenemos corriente, ¿verdad? Y tenemos la parte de la carga, ¿verdad? Pero quizás ahorita nos vamos a enfocar solo en la característica que es el voltaje, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, un voltaje alto, ¿va? De más, normalmente ahí, dependiendo de qué sistema estemos digitales, podría ser TTL, va 5 voltios, ¿va? Pero eso en digitales, CMOS, ustedes saben, 12 voltios, dependiendo ahí con qué sistema se trabaja. Podemos decir que un 5 voltios pues, es un 1, ¿va? El 0 voltios es un 0, ya, y así sucesivamente, ¿va? Podemos ir dando la representación, ¿va? Ya cuando tenemos con la Manchester, lo que les decía, ¿va? El bit se representa por la subida, ¿va? O sea, estaba en 0 y subió a 1. Eso me dice que hay un bit 1, ¿ya? Que el valor del bit es 1. Entonces, ustedes ven en el tiempo donde está rosadito, quiero representar un 1, entonces la señal tiene que cambiar, en ese tiempo tiene que cambiar del 0 a 1. Eso me dice que estoy enviando un 1. Para el caso, yo quiero mandar un 0, donde está en verde, ve, la señal está en 1 y baja a 0, ¿ya? Hay un cambio de 1 a 0. En el otro caso, ven, quiero mandar un 1, te tiene que haber un cambio de 1 a 0. Ahí está el cambio, ven, de 1 a 0. En el otro periodo, como ya está en 0, ya está en 1, quieren la señal, pero yo necesito un cambio de 1 a 0, tengo que bajarlo a 0 y volverlo a subir a 1, porque el cambio me dé 1, el cambio de 0 a 1 es lo que me representa, un 1. Ya por eso es que baja, ven, entre los dos bits, entre los dos unos, la señal baja abruptamente, pero porque necesita subir de nuevo cuando, cuando, para poder representar el 1. Y en el otro, como ya está arriba, pues entonces ahí va a bajar para mandar el 0. Entonces, ven la diferencia, cómo se representan, ¿va? Unos por los niveles, el otro por los cambios, ¿va? El cambio de 1 a 0 o de 0 a 1. Entonces, esos son dos ejemplos, hay varios códigos, ¿va? Pero solo para que vean que no solo los niveles se ocupan, sino que los cambios de nivel también pueden representar, ¿verdad? Ya. Aquí este es un tema un poco complicado para mí explicárselos, pero vamos a ver, ¿verdad? Que muy, eh, 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 la terminología, digamos que no es la correcta, ¿va? Digamos, para mí, ¿va? Eh, yo sé que aquí, bueno, ahí está. Eh, bueno, quizá más adelante que ya les voy a dar la definición un poco más formal, ¿verdad? Y que hay veces cuando las traducciones son las que confunden un poco, ¿va? Pero quizás le voy a intentar ejemplificar esto así un poco rápido, pero aclarándoles que hay una mejor definición para esto. Permítanme.
Ok, fíjense que hay una parte que se conoce como ancho de banda. Eh, eh, Eso tiene que ver más con la característica del medio físico, ¿ya? Y hay otro que se conoce como, ponerle uno en inglés es bandwidth, ¿verdad? Así, el término en inglés es bandwidth, se traduce como ancho de banda. El otro es throughput, ¿verdad? Y que aquí lo traducen como rendimiento, ¿ya? Que no es la mejor traducción, ¿verdad? Otros lo traducen como caudal. Quizás caudal es mejor la traducción que rendimiento. Y está lo que transferencia útil, ahí quizás un poco chiva. El término en inglés es goodput, ¿verdad? Está lo que es el bandwidth, el throughput y el goodput, ¿verdad? Entonces, es fácil, es como, vaya, así, viéndolo, queriéndoselos poner sencillo, imaginémonos una carretera de 4 carriles, pongámoslo más así, va, de 4 carriles de ida y 4 carriles. Veamos un puente, va más fácil todavía, ¿va? Un puente, tenemos un puente va, que une 2 ciudades, va, pongámoslo así. Entonces, si tengo ese puente que une 2 ciudades y el puente de 8 carriles, va 2 de ida y 2 de vuelta, va de la ciudad hacia la B y viceversa, ¿ya? Entonces, 4 carriles de ida, 4 carriles de vuelta, si estoy en la ciudad, va, viéndolo desde el punto de A, ¿ya? Entonces, si estoy de A y voy hacia allá, sería mi transmisión. Entonces, tengo 4 carriles para transmitir y de vuelta tengo otros 4 carriles para recibir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo pudiera establecer cuántos carros, va, si yo metiera los carros en orden, ¿ya? Y yo digo, ok, metiendo los ordenaditos, los vehículos, ¿ya? Bien sincronizaditos y todo, yo puedo mandar tantos carros por segundo, ¿ya? Entonces, yo veo y calculo la capacidad que tiene esa carretera de poder transportar vehículos del punto de la ciudad A a la ciudad B. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de cuántos carriles tiene la carretera, ¿va? Digamos que si tiene 4, uno dice, va, y cada segundo meto un carro en cada carril, va. Entonces digo, ok, estoy mandando 4 carros aquí por segundo, estoy mandando, por ponerles un ejemplo. Ya. Eh, eh, y si tuviese 8 carriles de ida y 8 de vuelta, 8 te aumenta, ¿va? La capacidad, ¿verdad? Del puente de comunicar las 2 ciudades, ¿ya? Eso es lo que se conoce como ancho de banda. Fíjense bien que no me pierdan, ¿va? Porque es bien fácil de perderse de ahorita, cuando veamos el tropo. Entonces, eso es ancho de banda, es la capacidad física que tiene el medio. Fíjense que no es lo que usted utiliza, y ahí está la confusión, va. El ancho de banda está en función del medio, digamos. ¿Quién me dice cuánto, o sea, cuántos carros puedo meter máximo por segundo en esta carretera, en este puente? Va? Es el número de carriles, va, con el ancho del carril, digamos, la fuerza que tiene, digamos, la carretera, los postes, ¿va? Porque depende el peso del camión que va a soportar. Todo eso son las características básicas del puente. Ya, el puente mismo me define el ancho de banda que soporta. Ya, o sea, el ancho de banda me lo define el medio, en sí, la capacidad física total que tengo por el medio de mandar datos. Ya. Y existe lo que de aquí han puesto como rendimiento, que es lo que se conoce, otra traducción es caudal, ya, que, eh, que es el throughput en inglés, va. El throughput, fíjense que bandwidth y throughput, ahí sí no hay confusión, ¿verdad? Pero lo que sucede es que se miden en las mismas unidades, ¿verdad? Se miden en bits por segundo, ¿verdad? Entonces, el throughput que es la cantidad de datos que están circulando de un punto a otro sin errores, ya, en un periodo de tiempo, ya. Eso es, va, digamos, uno es la capacidad que tiene y el otro es lo que se está transfiriendo en un instante dado, ya.
por ejemplo, ya volviéndonos al puente, tendríamos que el throughput, ¿verdad? Que sería la cantidad de vehículos que están circulando desde el punto A hasta el punto B. Ya tomando en cuenta hasta el tiempo que tardan en ir en cruzar el puente, fíjense bien. El throughput es, vamos a contar los carros que salen de A y llegan hasta B. En tanto tiempo, en ese tiempo vamos contando los carros, no vamos a contar carros que se queden, no va contado ni nada de eso, vamos a contar los carros que están pasando del punto A al punto B, ya que entra el puente aquí y sale al puente allá, en tanto tiempo, esos carros que están pasando de un lado al otro, esos son los que cuento, a eso es el tropo. Ahora, ¿creen ustedes que, bueno, depende de ahí, del tipo de puente, pero en general, digamos que no es el mismo tráfico a las 2 de la mañana que a las 8, por decirlo así, de la mañana, a una hora pico que a una hora que no hay mucho tráfico, ¿ya? No es lo mismo tampoco que a las 2 de la tarde. Entonces, varía con el tiempo, entonces el throughput varía con el tiempo, ¿ya? Pero el ancho de banda no varía, el bandwidth no varía, el bandwidth es una característica del medio, mientras que el throughput es como del uso que se le da al medio, ¿ya? Entonces, es diferente, ¿va? Uno es el medio en sí, la capacidad real que él tiene, y el otro es cómo lo utilizo yo. Por supuesto, el throughput va a ser más bajo que el bandwidth, ¿verdad? Porque digamos que el ancho de banda es el ideal, ¿verdad? Uno diseña y pone metiendo los carritos de forma, uno cuando lo calcula, ¿va? Los carritos en orden, va, todos llegaron cabalitos, bien ordenaditos, entraron en parejitas, va, ahí van entrando los carritos, bien ordenados, todos llevan su llanta de repuesto, ninguno se queda, todos llevan gasolina, todo ideal, va. Ya es un cálculo que hacemos, supuestamente que no hay problemas ahí, ese es el ancho de banda, el band, el rendimiento que es, bueno, que está aquí, el throughput, el NOVA, él ya el real, ¿va? Entonces, ahí cuando lo dibujamos, siempre el throughput está abajo, ¿va? De lo que es el ancho de banda. El ancho de banda representado es una recta, es constante, y el throughput no, el throughput es una curva, varía, ¿ya? Entonces, ahí está esa diferencia, ¿va? Ahora, ¿qué es el Goodput? ¿Va? Que es lo que dice transferencia útil. ¿Va? Digamos acá, pongamos que dentro de los vehículos van personas y digamos que transportamos materiales. ¿Va? Por ejemplo, algo, ¿va? Harina, huevos, no sé, cereales, lo que sea, que llevemos. Imaginémonos que es un puente solamente de materiales, ¿va? Que yo transporto materiales de alimentos, ¿va? Ya, entonces, me interesa a mí los alimentos, es lo que el fin de todo, va, llevar alimentos de la ciudad a la ciudad B. Entonces, ¿yo qué voy a medir? Voy a medir lo útil, o sea, entonces yo digo, me pongo a medir en el puente, ¿va? ¿Cuántas libras de maíz salieron de aquí? ¿Cuántas libras de maíz llegaron allá? ¿Cuántas libras de harina de pan salieron de aquí? Llegaron allá. O sea, cuento lo que es cuántas manzanas salieron y cuántas manzanas llegaron, ¿va? Cuántas toneladas de manzana o cuántas toneladas de frijol, lo que sea, que se esté transportando. Entonces, lo que me interesa a mí es los productos netos que pude transportar. Eso es el Goodput. Entonces, el Goodput ya en los medios de telecomunicación viene siendo como que los datos reales. Por ejemplo, usted manda un mensaje de texto o un mensaje de voz por WhatsApp, ese es su dato, esa es su información. Ahora, si ya en la red tenemos que meterles más bytes y todo, a usted no le interesa. Entonces ya lo que se mide el grupo es cuántos datos de información, de todo ese ancho de banda que aparente, de todo el ancho de banda que hay cierto throughput que se está enviando, pero ese throughput incluye el peso, por decirlo así, de los camiones, de los conductores, del maíz y de todo, de las llantas, todo. Pero usted, cuando está midiendo el Goodput, que es la capacidad de transferencia útil, solo mide la harina, el frijol, solo la cantidad, lo que usted va a utilizar. Entonces es como
o cuando uno en telecomunicaciones, el grupo medimos solamente la voz, va. Si yo mandé voz, voz. Que para mandar voz tuve que meter en la cabecera una dirección IP, a eso no lo contemos, va. Contemos solo el dato útil, la voz. ¿Verdad? Si yo mandé mensajes de texto, mensajes, si tuvieron transferencias, todo el dato que yo mandé, eso voy a medir, ¿ya? Eso me interesa, eso quiero saber cómo se está comportando. Entonces, ahí va, rápidamente. El bandwidth, como les decía, es la capacidad física real del medio. El throughput, eso es cómo lo estoy utilizando yo el medio, incluido, como les decía yo, toda la información que viaja de un punto a otro, los bits, ¿verdad? Por segundo, lo que les digo, los tres se miden en bits por segundo, solo que significan diferente, ¿verdad? Uno es la capacidad física, el otro es los bits por segundo que están enviando de un punto al otro, y el otro de esos bits, los bits que son datos, ¿verdad? Que es información, por decirlo así, que estoy mandando de un punto a otro, ya lo que es útil. Entonces son tres medidas, ¿verdad? Que se miden, valga la redundancia, en la misma unidad, ¿verdad? Tres variables, tres tasas, ¿verdad? Son tres tasas realmente, ¿verdad? Que se miden en la misma unidad, ¿verdad? Entonces, por eso se confunden, ¿verdad? Porque todo le va a decir, o sea, tanto MBPS, MBPS y MBPS. Entonces, la diferencia es que estamos midiendo. En uno medimos, como les decía, toda la capacidad del sistema. En el otro solo medimos los datos que estoy mandando, ¿verdad? Y en el otro medio solo la información que estoy mandando, la información útil, ¿verdad? Son tres cosas diferentes. Bandwidth, throughput y goodput, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Aquí en español le cambian ahí, como les digo, rendimiento, es caudal, ¿verdad? En otras veces, en otros libros, ¿verdad? Pero asumamos ese rendimiento, ¿verdad? Porque el rendimiento es otra cosa, ¿verdad? Así ya cuando hay otro término para otra definición para rendimiento, pero no lo vamos a ver ahorita para no confundirlo. Entonces, son esas tres cosas. Entonces, cuando usted le dice, mire, usted tiene un ancho de banda, le estoy vendiendo un ancho de banda, por decirlo así, de 512 o de 2 megas, no quiere decir que usted te está metiendo a 2 megas, ya, o a 10 megas, no sé, es que el medio tiene la capacidad para transportar eso. Ahora, los equipos es la cuestión, va, que cuando usted compra un equipo, usted el equipo lo compra en un parámetro del throughput, ¿verdad? Usted dice, va, este equipo, un switch, ¿verdad? Tiene un throughput de 10 gigas, ¿va? El otro tiene un throughput de 100 gigas, ya, ahí está la diferencia, porque el throughput también implica el procesamiento de la información, ¿va? Ya. Significa que no estamos midiendo solamente el envío de la información, también el procesamiento de esa información. Entonces, digamos, un equipo que tiene un soporte, un mayor throughput, tiene más capacidad de procesamiento también. Entonces, ahí está, que les digo bastante las diferencias. Usted puede tener, como les decía, un switch conectado ahí, que es de enlaces de giga, pero el throughput puede que no le alcance el switch. Entonces, es importante ese parámetro. Ok, más adelante lo afinamos más, ¿verdad? Pero hoy por hoy, solo esa diferencia, que son tres términos bien diferentes. Hay que tenerlo claro. Ok, ahí está, pues lo que les mencionaba, los bits por segundo, ¿verdad? Podemos tener un BPS, un bit por segundo, un kilobit por segundo, un megabit por segundo, un gigabit por segundo, un terabit por segundo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las unidades, ¿verdad? Son las unidades de notación de ingeniería, múltiplos de 3, ya. Ahí estamos, con esas fórmulas. Además, que tenemos de los tipos, ¿verdad? Entonces, también los estándares incluyen los tipos de medios que tenemos, ¿ya? El tipo por ejemplo, de cableado que se va a utilizar, para qué ancho de banda se utilizan, los conectores, los diagramas, las distancias que se pueden hacer, ¿verdad? ¿Ya? Todo eso está definido en la parte de las normas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay varios medios, ¿verdad? Uno comúnmente, por ejemplo, de 10 base Teba, donde 10, ¿verdad? Es la velocidad, ¿verdad?
el otro que tenemos aquí, 100 base TX, ¿va? Ya, 100 base FX, ¿va? Entonces, esta categoría, ¿va? Eran digamos, bastante comunes, ¿verdad? Acá, ¿va? Digamos, el 10 base T, el 100 base T, ¿va? Hoy por hoy, esas son muy bajas, ¿verdad? Ya, ya ahorita están pues tenemos ahí con 10 gigas, ¿verdad? El estándar más está utilizando ahorita, ya. Pero, por ejemplo, para que vean el significado de la terminología, ¿va? El 10, pues la velocidad, ¿va? Para el caso eran 10 megas, ya. La longitud que se podía entender de cada segmento de la red son de 100 metros, ya. La topología era para conectarse en estrella, ¿va? Digamos, vamos de un punto de donde está el terminal hacia lo que es a un dispositivo que por la misma topología antes se conocía como hub, ¿verdad? Que es el punto central, ahí se concentraba todo. Hub significa concentrador, pero se cambió las características del hub y se mejoró mucho, ¿verdad? Ya vamos a ver, y se convirtió en lo que se conoce ahora como un switch, ¿verdad? Es lo que ustedes conocen, switch, pero antes de eso hubo un dispositivo que era un hub. Ya vamos a ver, ¿va? Pero por eso se llama en estrella, ¿va? Todo llega a un solo punto. Y entonces ahí está, la FX pues, ocupa fibra óptica, el otro ocupa UTP y así va. La otra también fibra multimodo. Entonces ahí estaba, digamos, la terminología, ¿va? Que se ocupa, ya está fibra también, fibra monomodo, y ahí está todo como estaba establecido, las distancias. Si ustedes ven lo que les mencionaba, que la multimodo, pues la distancia se ven aquí a 500 metros. Ya en esta otra que teníamos acá, también 500 metros, va 550. Pero fíjense la monomodo, ya la monomodo, 70 kilómetros, va, ya bastante, imaginémonos los metros, va, son 70,000 metros a 550 metros de la multimodo. Ya, y que les mencionaba que la multimodo, la señal viaja en las capas, va rebotando entre capa y capa. Ya, entonces, y pues la ventaja es que puede mandar varias señales, pero la distancia 550 metros no es mucho, ¿va? Ya, o sea, digamos que es poca la distancia, ¿va? Ya con 70 kilómetros, 80 kilómetros, ahí sí, ya tenemos una distancia significativa, ¿va? Entonces, eso no significa la distancia máxima que podamos poner la fibra, es que tiene que haber un repetidor, ¿verdad? Después de esa distancia, no quiere decir que hasta ahí nomás podemos llegar, ¿va? Porque a los 70 metros ponemos un repetidor y podemos colocar otra vez otro segmento de fibra para que sea un tramo de 140 kilómetros, ya. Pero digamos que a esa distancia necesitamos un repetidor, ¿va? Ya vamos a ver eso que es el repetidor, ¿va? Ya, entonces, en los medios inalámbricos igual, ¿va? Hay su propio estándar también, ¿verdad? Está la parte Bluetooth, 802.15, ¿va? Esos son señales menores de un megabps, ¿verdad? La 802.11, ¿verdad? Que de 1 a 54 megas es la inalámbrica, ¿verdad? Ya está la otra también, la MMDS de 22 megas, y ya el GSM, GPRS, CDMA, ¿va? Que es para telefonía móvil, ya que ahora ya no utilizamos eso, ¿ya? Ahora tenemos LTE, ¿va? Y todo eso, pero digamos esto todavía, cuando iniciaba la tecnología de celular, ya que ocupábamos estas velocidades, ¿va? De 10 a 384 kbps. ¿Ya? Entonces, son, pues, como les decía, los estándares, ¿va? Me incluyen todo, el tipo de señal, el tipo de medio que utilizo y la frecuencia, las distancias que puedo tener, y ahí está, ¿verdad? Todo se define. Entonces, los medios de cobre, ¿va? Transmiten lo que son señales eléctricas. Entonces, las señales eléctricas, ¿va? Son susceptibles a ruido, ¿ya? Así como el sonido y todo, ¿va? Es susceptible al ruido. Los ruidos son
son interferencias, ¿va? Son señales otras que ingresan también al sistema y se pueden confundir con las señales de los datos, ¿va? Ya, a eso es que se le conoce como ruido, ¿va? O interferencia. Entonces, hay cables que lo que se hace es colocarle un blindaje para hacerlos más tolerantes a las, que la interferencia sea menor, ¿verdad? Ya. Entonces, por eso se les coloca un shield, ¿va? Un shield. Hay un principio ahí de Gauss, ¿verdad? Que permite generar lo que son blindajes, ¿va? Ya. Que también el tema se sale del curso, ¿va? Pero sí, va, digamos que hay una, ¿verdad? Ahí hay varios principios que se utilizan para poder hacer lo que es la mejoría en los cables, ¿ya? Hay un principio de jaula de Faraday, ¿va? Que genera ahí, que se encierra toda la, la señal, ¿verdad? Entonces se confina, ¿va? Entonces no puede haber ni ingresar ni salir, ¿va? Entonces hay varios principios ahí que se utilizan para poder hacer los que son los blindajes. Entonces está el famoso cable coaxial, para que ven, tiene un núcleo de ahí de metal, ¿verdad? Metálico, tiene una cubierta ahí con un material aislante y tiene otra donde va un shield, ¿verdad? Ahí va una mallita, ¿verdad? Y posteriormente pues va cubierto con un plástico, ¿verdad? Que le permite, lo aísla de la corrosión y todo ese tipo de daño exterior, ¿verdad? También están los par trenzados, que son varios cablecitos, ¿verdad? Normalmente 8, ¿verdad? Son 4 pares que van trenzaditos, que son, se llaman trenzados porque vean, van entorchaditos, ¿verdad? Entonces por eso se les denomina pares trenzados. Si ustedes ven, traen en colores, ya pueden, los más comunes son esos que se llaman, puede haber de otro, azul, café, ¿verdad? Ya el rojo, verde, ¿ya? Entonces, naranja, o sea, depende, va azul, naranja, café, verde, van los más comunes, ¿ya? Pero podría ser que cambiaran algunos, ¿va? Ya, pero el punto ahí, si ustedes ven, van enrolladitos las señales, ahí los cables, y eso tiene que ver con un principio también electromagnético, que si lástima que no tenemos el diagrama ahorita aquí, pero la idea es que el ruido que le llegue al par, al par de, ya sea el par naranja, el par azul, el par verde o el café, ¿verdad? Esos pares sea el mismo. Ya. En la medida que hagan más trenzado, el ruido más es común. Y está, por ejemplo, los conectores, ¿va? Que son esas cositas que parecen igual a los de teléfono. Los de teléfono son RJ11, ¿va? Los de la red son RJ45. Todo eso que les digo está en la norma. Cuánto tiene que medir, cuántas pestañitas debe tener, todo. ¿Va? Eso es lo que hace la capa física, digamos, de cuando uno la define. Los tipos de cableados, cómo lo vamos a hacer, cableados horizontales, cableados verticales, ya. Entonces podemos tener interferencias externas, ¿verdad? En los cables. Nosotros tenemos nuestros cableados y tenemos luminarias. Las luminarias tienen unas bobinas, algunos otros osciladores. Todo eso generan señales que se pueden llegar a querer meter en las señales de información que tenemos nosotros. Entonces quieren hacernos interferencias. Alguien llega a trabajar ahí con un taladro, enciende el motor, ahí tiene un motorcito, también genera señales eléctricas que pueden llegar a interferir a los datos. Ya puede también, hay ondas de radio, hay varias fuentes hay un transformador por ahí cerca, o sea, hay varias fuentes que van a intentar, digamos, bueno, generan, ellos no es que quieran interferir, sino que simplemente ellos generan señales que pueden llegar a mezclarse con nuestros datos y hacerlos irreconocibles, ¿va? Entonces, tenemos que tener un cableado correcto, ¿verdad? Para poder evitar que esas interferencias arruinen nuestros datos, ¿ya? Entonces, ahí estaba. Como ven, el par trenzado dice protege la señal de la interferencia. Ya. El otro, el cable de revestimiento puede proteger también del daño físico.
Ahí el plastiquito pues aísla de las eh, eléctricamente un cable del otro, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí donde me hace falta a mí la pizarra, a veces, ¿verdad? Por ejemplo, el principio que se basa es bien sencillo, así va. Lo que se ocupan aquí son señales con, eh, son tenemos señales desfasadas, ya. Es como, son señales que están en desfase. Por ejemplo, por el mismo par, por ejemplo, yo en el par naranja, meto señales que están desfasadas, por decirlo así, 180 grados. ¿Qué es esto? Por ejemplo, usted mete A, el otro es menos A. Por ponerles un ejemplo, están en sentido contrario, digamos, ahí. Se mete, digamos, la misma señal, se introduce, digamos, desfasada en un cable con respecto al otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sí, así se representa. A usted mete A y en el otro mete menos A, ¿ya? Y lo que coloca en el receptor es un amplificador, pero diferencial. Que lo que es un amplificador diferencial es la resta. Hace, por ejemplo, agarra A y le resta lo que viene en el otro lado. Digamos, por ejemplo, va a agarrar A y le va a restar menos A, ¿verdad? Entonces, A menos A es igual a ¿qué? A 2A, ¿ya? Me explico. Es lo que hace utilizar un amplificador diferencial en el receptor, que él hace la resta de lo que viene ahí. Entonces, yo intencionalmente introduje al medio a la señal desfasada, de tal forma de que al restarlas me dé el doble. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, allá lo estoy restando. Entonces digo yo, mandé la señal con una amplitud A y al final, cuando me la resta ya, la señal fin se va degradando. En el medio se va haciendo más chiquita porque va avanzando. Eso se va atenuando. Entonces, pero ¿qué va a pasar? Como al otro lado. Imaginemos que llega la señal a punto 5A menos punto 5A, al final se resta ya y me da menos A al final. ¿Ya? O veamos lo óptimo, que no se atenúe, porque el cable es corto, ¿va? Y manda A y menos A, y A menos A es 2A. ¿Ya? Hasta ahí, por decirlo así, no ha habido mayor problema. ¿Va? Hasta de qué chivo, mandé la señal desfasada y al final lo que tengo es el doble, ¿va? De la señal, ¿verdad? Esa es ya una ventaja, porque estoy duplicando la señal. Tomando en cuenta, imaginémonos que no hubo atenuación, ¿va? Pero si hubo atenuación, tengo la ventaja de que como lo dupliqué, todavía la puedo tener en su valor. Pero esa no es la ventaja real, fíjense. Esa sí es una ventaja secundaria. ¿Cuál es la ventaja primaria? Va, la ventaja primaria es que en el trayecto, ¿verdad? Que está todo el cable tendido, recibe interferencia, ¿ya? Y como los cables, mientras más cerquita estén, por eso se entorchan bien, para que la interferencia sea la misma, ¿ya? Que se meta en el cable, por ejemplo, ya estamos analizando el naranja, que es puro con el naranja, el blanco con naranja, ¿va? Que están entorchaditos. Entonces, ahí metí A menos A, decía yo, ¿va? Entonces, al llegar allá se restan y me da 2A. Entonces, pero el ruido no, el ruido se emite igualito a, digamos, R, pongámosle R, es el ruido. Se le mete al cable R y el otro se le mete R igual. Entonces, el ruido es igualito en los dos cables, porque como están bien entorchaditos, bien pegaditos, el nivel de ruido es exacto, es igual, ¿va? Esa es la idea, ¿va? Que el ruido sea igualito. ¿Qué va a pasar cuando llegue al receptor? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar R menos R. ¿Cuánto es R menos R? Cero. ¿Ah? Esa es como la idea. Ya. No sé si me explico. Por eso es que los cables van trenzados, para que el ruido que les llegue sea lo más, o sea, igual, lo más parecido posible. Pueden haber pequeñas diferencias, pero en general la idea es eliminar el ruido.
ya, eliminar la interferencia. Entonces, el cable por todo el medio donde se estuvo expuesto, se le metió ruido. Entonces, pero la idea es que el ruido es igual en los dos cablecitos. Y cuando llego al final, lo voy a restar. Entonces, al restarlo, elimino el ruido. ¿Y qué pasa con mi señal de datos? Esa se duplica, ¿verdad? Ese es el principio del par trenzado. Por eso es que son así. Por eso es que no hay que jugar con ellos también, ¿verdad? Porque digamos, sí, quizás ahí vamos a pasar al otro y ya nos van a decir, mire, la señal aquí, meta el conector aquí, el par, este par va acá, este par va allá, y así, ya está bien definidito. Porque, digamos, usted no necesita saber qué señal estoy metiendo en el cablecito naranja, ¿verdad? Sólido o naranja con lineado, blanco con naranja, ya. No necesito saber nada, solo tengo que poner el cablecito donde corresponde. Y la electrónica, el que hace lo demás, sabe qué señal mete en cada cable, ¿verdad? Para que se haga esto que le estaba mencionando yo, la resta, ¿verdad? Y que se elimine el ruido y que se duplique la señal de datos que quiero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque que yo en el campo a veces he visto técnicos que ponen a jugar, ¿va? Es cierto, usted puede cambiarle el orden y le va a funcionar, ¿verdad? Y va, mire, yo puedo poner donde va el naranja, puedo poner el café, y sí, sí, lo puede hacer, y aparentemente le va a funcionar bien, y no le digo aparentemente, ¿verdad? Ya, y primero se está arruinando la instalación, ¿va? Porque no está cumpliendo una norma. ¿Qué va a pasar si alguien más llega que no es usted, ¿va? O que no es el técnico ese que hizo ese trabajo? No va a entender lo que hizo porque no se rigió bajo una norma. La primera motivación de la norma no es que se vea bonito, ¿va? Sino que es que sea, digamos, similar el trabajo que se va a hacer todo, que cualquiera que llegue entienda cómo se va a hacer el trabajo y cómo se ha hecho, ¿verdad? Entonces, pero también la norma lleva la funcionabilidad. Eso que les acabo de contar, va de que va a ser la resta y si está bien cableado, entonces la resta va a ser bien. ¿Qué pasa si la señal que va en un cable no es la otra y el ruido que, que reciben no es el mismo y es diferente por haberlo metido en otro cable que no correspondía? No va a funcionar la ingeniería como estaba planteado, ¿verdad? Entonces, no se va a eliminar el ruido. Entonces, ¿y eso cómo, usted cómo lo va a probar? No lo va a probar con una señal baja, la va a probar ya cuando esté trabajando ese sistema, ya cuando esté expuesto al ruido, ¿verdad? Ya cuando usted tenga el trabajo y lleguen a, como digo, a taladrar ahí, y ahí se va a probar si el cable está funcionando, si la inmunidad, ¿verdad? Cuando de repente alguien llegue con algo cerca ahí, le genera ruido y se eliminó ese ruido, ahí es donde se prueba que está funcionando el sistema, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es cumplir con las normas, ¿sí? Simple, no hay que andar inventando y a veces, como les digo, no sé de dónde les sale a estos muchachos, a veces se ponen a querer inventar y eso no es lo correcto, ¿verdad? Porque van a arruinar el funcionamiento físico del sistema y también el desorden. Entonces ya nos dicen, miren, va, para hacer un cable, ¿verdad? Tenemos dos, va, la T568A y la T568B. Entonces ya nos dicen, miren, el pin 1 ponga el par verde, el verde, pero que es rayado, en el otro el verde sólido, los naranjas, el azul, todo eso tiene su sentido, ¿ya? ¿Por qué se coloca así? Usted puede hacer todo tipo, ya vamos a ver, 6, 8, ya, y eso, si un punto hace 6,8B o 5,68A, 5,68A en el otro, se considera un cable recto. Los dos son igualitos, ¿va? Están iguales, ¿ya? Pero si usted hace en un lado 5,68A y en el otro hace 5,68B, es un cable cruzado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si ustedes ven, en realidad lo que se hace es que en la práctica, de los 4 pares, fíjense bien, solamente para datos se ocupan 2 pares, ¿ya? 2 pares. Si ustedes, si por analogía les dijera, mire, ¿cuál es el par que se ocupa? Bueno, ya vamos a ver por qué se cruza, ¿ya? ¿Por qué se cruza? Fíjense ¿cuál es, por qué es necesario hacer el cruce y cuándo se usa el cruce? Va,
Imaginémonos que en uno, un par sirve para transmitir y otro sirve para recibir. Entonces, ya les comenté que un par mando la transmisión, mando TX más y TX menos. Ya por el principio que les digo, al final voy a restar allá y voy a tener ahí la diferencia, ya. Y voy a eliminar el ruido. Y en el otro estoy recibiendo, ya. Entonces, imagínate, usted tiene una computadora. Si esa computadora transmite, por ejemplo, por el pin 1 y el 2, el 1 y el 2 está transmitiendo y recibe por el 3 y el 6, ¿ya? Entonces, si usted ve, el verde lo ocupamos para transmitir, por ponerle un ejemplo, y el naranja para recibir. Pongámosle así el ejemplo ahí. Yo transmito, entonces, por el verde, recibo por el naranja. Ya, ese es mi canal de recepción. Entonces, ¿qué pasa si yo conecto dos computadoras? Tengo que conectar lo que yo transmito con lo que el otro recibe. ¿Me explico? O sea, tengo que cruzarlo, porque yo estoy transmitiendo por el verde, lo conecto en el 1.2 y allá en el otro lado tengo que conectarlo en el 3 y en el 6, porque allá es donde está recibiendo el otro. Y igual aquel me transmite a mí por el 1.2, que es el par naranja, y en mi lado tengo que ponerlo en el 3 y 6. Ya, por eso se cruzan, porque cuando usted conecta dos dispositivos que son similares, usted hace el cruce en el cable, la transmisión con recepción. La transmisión mía la pongo en la recepción del otro. Por eso es que cruzo los cables y viceversa. La transmisión de aquel la pongo en mi recepción. ¿Ya? Ahí estoy haciendo el cruce de cable. Entonces, si yo conecto dos computadoras, los puertos, los pines donde él transmite son los mismos. Entonces, tengo que yo cruzarlo en el cable para que la transmisión llegue a la recepción del otro y viceversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando conectamos un cable de una computadora con un switch? El switch ya tiene el cambio. Por ejemplo, si usted transmite en el 1.2, el switch recibe en el 1.2. ¿Ya? Me explico, si usted transmite en el pin 1.2, el switch recibe en el 1.2. Y si usted recibe en el 3.6, el switch transmite en el 3.6. Entonces, cuando usted conecta una computadora con el switch, usted no necesita hacer el cambio, los deja rectos. Ya el cambio los hace el fabricante. Ya, ellos han hecho el cambio. Digamos, la circuitería, la electrónica es diferente en el puerto de un switch que en el puerto de la computadora. Entonces, están cambiados los pines de recepción y transmisión, ¿ya? Entonces, ahí está, no necesita mayor cosa, ¿va? Solo lo deja recto. Entonces, cuando usted está hablando, por ejemplo, dice cable recto, dice conexión de un host de red a un dispositivo de red, ¿va? O sea, una computadora con un switch o con un host. ¿Por qué? Porque en el switch ya le dieron vuelta, en electrónica, ahí en el conector ellos, ¿verdad? Cruzado, si usted tiene dos hosts similares, ¿va? O dos switches, ¿va? Quiere conectar dos switches como, o dos routers, ellos tienen que darle vuelta ahí y hay uno tipo que es para un router, ¿va? Que es diferente, que es para la consola. Ese cable es un cable serial realmente, no es de red, ¿va? Pero ese es diferente. Pero digamos que estos son los dos cables. Entonces, por eso que les digo, en un router y en un switch ya está invertido. En las computadoras que usted quiere invertir, tiene que conectar dos switches, tiene que cruzarlo. ¿Verdad? Si quiere conectar dos computadoras, tiene que cruzarlo. Si tiene un switch con una computadora, ahí no, porque ya está cruzado. O sea, ya los pines tienen función diferente en el switch que en la computadora. ¿Ya? Entonces, en realidad, como les digo, solo se ocupan dos pares, el naranja y el verde, para transmitir y para recibir. Como les digo, si uno estoy transmitiendo, en el otro estoy recibiendo y viceversa. ¿Ya? Por eso uno cablea, si solamente con cinco, lo común es ocupa una sola norma, la 7658A en el patch panel. El patch panel es un panel intermedio, ya lo vamos a ver, pero permanémonos el cable, todo la misma norma, porque está de las computadoras, donde va a tener computadoras, va a llegar a un switch, ¿verdad? Entonces tiene que cablearlo todo con la misma codificación, ya sea A o B. Los cables así cruzados son las excepciones,
¿va? Son casos especiales, como digo, que de repente usted, voy a hacer una red entre dos computadoras, ok, hágala, se puede hacer. Con un cable, solo agarrar un cable, pero crúcelo, si lo pone recto, no le va a funcionar. Ahí está chocando, usted está poniendo la transmisión con la transmisión y la recepción con la recepción, no pega, ¿va? Ya, ya, usted como que ponga oído con oído, ¿va? No, y hable por otro lado, no se va a escuchar, va a tener que poner el oído al medio que va donde está el, 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 la voz, va donde está la boca, por ejemplo, donde una habla, tiene que colocar el oído y viceversa. Entonces, ese cable. Entonces, ven, los otros dos, el azul y el café no se ocupan en la mayoría de veces. ¿Para qué se ocupan en la práctica? Es sujeción, o sea, eso le da fijeza. Son 4 pares, pero realmente donde manda datos solo son en 2 pares. Ya, y ya vimos por qué en un par manda la misma señal, pero invertida, que les decía yo, ya, para restarlo y eliminar el ruido. Ahora, hay una tecnología que es la Power over Ethernet, ¿verdad? La PoE se abrevia como PoE, ¿va? Power over Ethernet, que lo que hace es ocupar el cable ese, el azul y el café, que no se ocupan para datos, o meten la energía, ya meten voltaje. ¿Ya para qué sirve eso? Para que usted, por ejemplo, tiene un AP, tiene un circuito ahí, un elemento, ¿verdad? Que necesita red, tiene una cámara, por ejemplo, que necesita la red, pero también necesita energía. Entonces, ¿para qué va a tirar doble cable? El cable de energía y cable de la red. Entonces, lo que se hace ahí, se le inyecta la energía de DC, se le inyecta el cable de red y ahí se manda. Entonces, la inyección puede ser por un dispositivo externo o por el mismo switch. Son switches especiales que ya tienen el PoE, que en esos pines meten energía, ¿verdad? Entonces ahí meten la energía DC. Entonces con eso se alimentan las cámaras, se alimentan los AP. Entonces se mira bien bonito, ¿va? Porque solo con el cable de red ya va las dos cosas, van los datos y va la energía. A eso se conoce como PoE, Power over Ethernet, energía sobre la red. ¿Va? Entonces eso está bien de moda, ¿va? Entonces, pero ahí, como les digo, o se le mete, hay una fuente externa y hay un inyector que se mete el cable sin energía, se mete la energía y en el otro lado ya sale el cable energizado con datos. Entonces, eso es lo que como puede. O desde el switch se le inyecta ya la energía. El switch tiene las fuentes de poder y ahí se inyecta. ¿Ya? Otro cable es el cable de este coaxial, que ya le he mencionado un poquito, que tiene sus propios conectores, BNC, el tipo F, ¿verdad? Ya son varios tipos de cable, todavía se ocupa bastante, ¿verdad? Tiene más inmunidad todavía que el UTP, ¿verdad? Y tiene su propia característica, que les decía, ¿verdad? Genera ahí como una jaula de Faraday, de tal forma que todo lo que va adentro no se ve afectado, ¿va? Por el ruido externo, ¿va? Es un principio, ¿va? Por eso es bien importante la parte del blindaje, ¿ya? Y también hay un UTP que tiene un shield, ¿verdad? Que es el STP, Shield Twisted Pair, ¿verdad? Que es un cable de UTP blindado, ¿verdad? Que le provee, que es el STP, Shield Twisted Pair, ¿verdad? Que es un par trenzado, siempre los mismos pares trenzados, ¿verdad? Pero además de eso se le agrega similar al coaxial un chill, ¿verdad? Que ese blindaje es que lo mejora para que sea más inmune a las interferencias, ¿verdad? Es para un entorno bastante ruidoso, aunque si ven en la norma la distancia es menor, ¿ya? Ah, y ahí pues sí, la fibra óptica. Los dejo por acá, ya son las 8. Procuren leer la presentación completa, ¿verdad? Que lo mencionaba aquí, lo de la fibra. Están los conectores, lo que le mencionaba, que la monomodo viaja por el centro, la multimodo viaja por las orillas, va rebotando la señal, por eso es que la distancia que cubre la multimodo es menor que la monomodo, pero tiene la ventaja que puede meter varias señales en el mismo medio, en el otro solo puede viajar una sola, pero las distancias son mayores, ¿verdad? Entonces, esa es ventaja y desventaja. Lo que más se ocupa es monomodo. Uno dice, ¿y por qué no ocupan multimodo? Todas, no, podemos mandar más señales. No, porque en la práctica lo que me importa es la distancia, ¿va? ¿Ya?
y es más común ver la fibra monomodo que la multimodo. La multimodo es más rara, digamos, ya para las instalaciones, ¿ya? Entonces, casi que la monomodo es la más utilizada. La parte inalámbrica, respecto a lo que hemos visto, las normas para Bluetooth, y está. Entonces, terminen revisen ahí la presentación y nos vemos el día miércoles. Quizás algo que se me olvidaba, estén pendientes en el aula. Si habíamos quedado con el ingeniero Arnoldo, que esta semana abría el laboratorio, estén pendientes ahí porque los laboratorios él los imparte. Él solo me informó que sí quería hacer laboratorio esta semana para ver si ya se van a empezar, ¿verdad? Entonces, estén pendientes ahí con él, ¿verdad? Porque él es el líder que lleva la parte del laboratorio. Pero sí, él me informó pues que quería empezar esta semana. Así que pendientes ahí del aula, ¿verdad? Tengan todos un buen día.